Como siempre, vamos a seguir estudiando entonces hoy el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 32. Y mientras lo busca en su Biblia, el título que le daba y la pregunta inicial de esta palabra es: ¿aceptaste las credenciales de Jesús? Y vamos a ir viendo y resolviendo esta cuestión, pero es una pregunta que tenemos que comenzar haciéndonos desde el principio para entender lo que una vez más el Señor nos quiere hablar y mostrar en esta mañana. Así que Mateo capítulo 21, versículo 23 al 32 dice así: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y éste respondió: yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creer. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que esta mañana nos hables, que tu Espíritu Santo obre con poder, obre con la verdad, que una vez más transforme nuestros corazones y nuestras mentes para conocerte más, para conocer tu voluntad, para poder hacerla y para que cada día podamos parecernos más en imagen y semejanza a Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Y una vez más se presentan hombres destacados de la sociedad, de la religión, aquellos que junto a los demás estaban viendo todo lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, queriendo ellos nuevamente tenderle una trampa, hacer caer o hacerle decir algo que lo pueda condenar, tratan con esto justamente eso. Pero una vez más el Señor nos deja ver que lo que para ellos parecía una trampa se vuelve una maravillosa enseñanza para nosotros hoy. Claramente la aparición de estos sacerdotes, de estos ancianos, no venía ni era en un espíritu de amistad, ni en un espíritu de paz, y mucho menos luego de lo que Jesús había hecho anteriormente, entrando al templo y dentro del templo. Estos hombres, en pocas palabras, entonces se presentaron ante Jesús con la pregunta: ¿qué credenciales tienes tú?
o muéstranos tus credenciales para lo cual estás haciendo todo lo que estás haciendo. ¿Qué credenciales te dan entonces el derecho a hacer todo lo que estás haciendo? Y si recordamos, Jesús era aquel que entró en un burrito sentado y la gente empezaba a proclamar Hosana al Hijo de David. Y ellos entonces le decían, ¿qué credencial tienes tú para no callar a la multitud ante esta declaración que te ponía como Dios y Mesías? Luego, encima de esta presentación, de esta entrada triunfal, vienes al templo y empiezas a derribar las mesas, a echar a los cambistas, a liberar a los animalitos que estaban allí. Todo un verdadero desastre. ¿Con qué autoridad? Luego, no solo te bastó con todo esto, sino que te pusiste a enseñar y a sanar dentro del templo mientras los niños nuevamente clamaban a tu nombre, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué permites todo esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú? Muéstranos tus credenciales. Ahora, encima, cuando llegan estos hombres, Jesús está enseñando dentro del templo, así que esto empieza a tocar ya a su interés, esto empieza a tocar ya al área de ellos. Entonces, no solo bastaba con todo lo que había hecho, sino que ahora se atribuye la autoridad para enseñar dentro del templo. Entonces, muéstranos tus credenciales para hacer todo lo que estás haciendo. Y claro, si Jesús contestaba, bueno, en realidad no tengo ningún certificado educativo, no tengo ningún aval con ningún maestro reconocido de la zona ni entre los judíos para desempeñar todo lo que he hecho. Si él tan solo podría haber dicho esto, seguramente hubieran logrado su cometido. Jesús tal vez hubiera caído de alguna manera en descrédito por manchar su reputación y tal vez la gente que lo seguía lo iba a empezar a mirar de otra manera, como siendo alguien de lo cual no tenía validez para hacerlo. Fíjense si tal vez pensamos en una acreditación o en una presentación como la que tenía Pablo. Hechos, capítulo 22, versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo, por ejemplo, tenía de qué presumir. Pablo tenía estudios que avalaban todo lo que él podía decir y conocer como maestro. Pablo podía decir: el gran maestro Gamaliel, aquel a quien ustedes reconocen como uno de los más eruditos en esta época, yo estudié con él. Y allí la credencial para Pablo estaba vigente, pero no hay esto para Jesús. Así que, en vez de contestar como ellos esperaban la respuesta, Jesús sabiamente les devuelve la pregunta. Y no con la idea de esquivar aquello que le estaban pidiendo, sino justamente para argumentar lo que ellos le estaban pidiendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién me da la autoridad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi credencial? Si quieren verla, si quieren conocerla, respondan esta pregunta. Y tan solo con responderla, sola se revelará sin que yo diga nada más. Entonces, estos hombres, entendiendo lo que está empezando a hacer Jesús, se juntan
en ronda, se agarran de los hombros como aquel antes de empezar un partido y empiezan. Si decimos del cielo, Él entonces nos dirá por qué no creyeron lo que hizo Juan. Y si decimos que Juan bautizaba a favor o en nombre de los hombres, tenemos a la multitud que creían en Él, que lo tenían por profeta. Seguramente su descontento podría llegar hasta un apedreamiento hacia nosotros. Esquivemos también la pregunta nosotros. Y acá entonces nos deja ver que estos hombres no llegan buscando la verdad, sino que están buscando una vez más su conveniencia. La verdad era evidente y estaba ante los ojos de todo el mundo, pero ellos no iban a dejar que éste venza sus planes y los deje mal frente a toda la multitud que lo estaba escuchando. Ellos decían, rechacemos a Dios antes de perder nuestra reputación. Y claro, eso exactamente es lo que sucede, porque ellos mismos, al llegar a esta conclusión, si decimos una respuesta, perdemos. Si damos otra respuesta, también perdemos. Entonces se privan de contestar. Y no hay nada más hipócrita que esto. Porque una cosa era no saber la respuesta, pero otra cosa es saberla y aún así evadirla. Ellos, al analizar los dos puntos de vista, según Juan, habían ya descubierto cuáles eran las credenciales de Jesús, pero no querían aceptarla. Antes la muerte que adorar a este hombre blasfemo que obra con el poder de Satanás. Y ellos contestaban que si ellos contestaban que Juan era un hombre de Dios, aún así salían perdiendo. Fíjense, si Juan era un hombre de Dios, sin duda alguna, Cristo era el Hijo de Dios. Y si Juan era un enviado, un solo hombre común y corriente, la evidencia estaba en otro lugar que seguía dando el argumento de que Cristo era el Hijo de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Si aceptaban que Juan venía de Dios, fíjense, debían creer esta declaración. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Si ellos decían Juan el Bautista realmente era un enviado de Dios, un profeta, también iban a tener que aceptar que lo que dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces allí estaban las credenciales para ellos. ¿Es Juan verdadero? Entonces Jesús indudablemente debe ser el Hijo de Dios. Y allí la primer trampa, la primer pregunta que ya revelaba la credencial, decidieron obrarla. Pero entonces, si no aceptaban esta respuesta que ellos la sabían muy bien, debían aceptar
que Juan sí bautizó, debían aceptar que Juan daba un mensaje y debían aceptar que los pecadores se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. Aquellas prostitutas, aquellos cobradores de impuestos, eran lo que venían a Juan y se arrepentían. Así que justamente por todo esto llega esta respuesta en hipocresía. No lo sabemos, dicen ellos. Tal vez si ellos contestaban, bueno, lo entendemos, vemos al punto que querés llegar, pero no queremos responder, iba a tener otro tono o por lo menos iba a ser un poco menos chocante y deshonesto. Pero su respuesta, aunque lo sabían, era no lo sabemos. Esa era su hipocresía. Entonces, él, escuchando la respuesta que ellos le daban, también responde de la misma manera. Ustedes no quieren reconocer mi autoridad, yo tampoco les diré qué autoridad tengo. Y de vuelta, aunque ya lo sabían, aunque entendían el argumento que estaba proponiendo el Señor, no querían glorificar a Jesús y no querían glorificar a Dios por haber enviado su Mesías y que sea este hombre que iba en contra de todo lo que ellos practicaban, enseñaban y decían. Así que ahora Jesús encubiertamente presenta la misma pregunta, pero dándole un maquillaje de parábola para que ellos no entiendan lo que Jesús estaba haciendo, pero que sin darse cuenta pisen el palito que habían esquivado recién con su sola respuesta de no lo sabemos. Fíjense que este detalle de esta parábola nos deja ver a nosotros que este Cristo realmente es Dios, porque ya hemos visto esta misma manera de actuar antes en el Antiguo Testamento y ahora entonces podemos decir, Dios había obrado así y Dios vuelve a obrar de la misma manera. Segunda de Samuel 12, 1-7. David venía de haber hecho un pecado atroz. David debía salir a pelear, se quedó en su palacio, desde lo alto vio a una mujer, le gustó, la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales con ella, la dejó embarazada, llamó a su esposo para que se acueste con ella y así tapar su pecado. Su esposo no quiso tener relaciones con ella, entonces lo mandó al frente de la batalla para que lo asesinaran y todo esto taparan su pecado. Y vemos allí lo que David no quería reconocer. El Señor manda a su siervo, lo dibuja en una parábola para que David caiga y se dé cuenta de lo que estaba ocultando. Entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto
merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Entonces, si volvemos ahora a nuestra parábola, podemos ver que Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Jesús da una parábola y dice, bueno, habían 2 hijos respondiendo a la petición de su padre que los había llamado a trabajar a la viña. Uno respondió que no, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo que sí, pero nunca apareció. Y si simplemente leemos esta parábola separada de todo su contexto, podríamos sacar una enseñanza distinta de la que nos quiere apuntar, si bien bíblica, pero no es lo que está apuntando esta parábola. Tranquilamente podríamos decir, bueno, acá nos está enseñando que no importa qué digas, sino lo que hagas, y eso hace a un hijo obediente o no, porque uno dijo que no, pero después fue, así que este era el hijo obediente. El otro que dijo que sí, por más que haya dicho que sí, no fue, entonces este era el hijo obediente. Y podríamos quedarnos con esa idea, y es más, fíjense que responden esto. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre?, preguntó Jesús, y ellos respondieron el primero. Todos parecían entender esto, pero había un poco más allí escondido. Por eso Jesús lo presentaba. En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Ahí ellos se habían dado cuenta que pisaron el palito. Ellos que habían venido a poner una trampa, una prueba a Jesús, ellos fueron puestos a prueba y cayeron como los mejores. Está bien, le dijo Jesús, si no quieren reconocer que Juan el Bautista era un hombre de Dios enviado por el Señor con un mensaje que era aprobado y dado de parte de Dios, del cual me reconoce y me da la credencial como el mismo Dios encarnado en esta tierra. Pero, pese a que su respuesta no fue esa, no puede negar que Juan, cuando predicaba, había pecadores que respondieron al mensaje, se arrepintieron, cambiaron y siguieron dando gloria a Dios, bautizándose para demostrar que habían aceptado y entregado su vida a este Dios y a este mensaje que este hombre traía. Estos, con su vida, los publicanos y las prostitutas, primero habían dicho que no al Señor con su forma de vivir. Todos estos sabían perfectamente qué esperaba el pueblo judío, toda la sociedad, en un comportamiento religioso, santo, sin mancha, puro, para poder acercarse a Dios. Pero con su manera de vivir, prostituyéndose, y los publicanos robando, habían dicho no al Señor. Su vida, su forma de vida era evidente respuesta a la negativa de seguir la voluntad de Dios. No queremos seguirte, no queremos obedecerte, no importa qué digas de nosotros ni cómo vivamos, nosotros nos comportamos como bien nos parece, entonces es un rotundo no a seguir al Señor. Entonces estas 2 personas, publicanos y prostitutas, eran tan mal vistos al mismo nivel que los gentiles, que decían que ellos
eran aquellos carbones que iban a encender el infierno bajo la ira de Dios. Pero estos mismos hombres y mujeres, ante el mensaje de Juan, del Evangelio, sus ojos fueron abiertos, su error, su pecado vino a ellos, se dieron cuenta que su manera de vivir iba en contra de la voluntad del Padre abiertamente. Entonces ellos se arrepintieron y dejaron de llevar esta vida. Solamente esto bastaba entonces para que sean aceptados como ciudadanos celestiales, y esto también debía ser suficiente para que estos religiosos dijeran: hay algo en este mensaje que está cambiando a la gente, que está transformando a la gente. Entonces, si no creemos que Juan es un verdadero profeta del Señor, debemos ver tan solo las evidencias de lo que Él predica, de lo que Él hace, porque nadie podría cambiar el estilo de vida de personas tan malas, tan corruptas, tan dadas al pecado, si no es algo poderoso de parte de Dios. Entonces, si no creen porque Juan era el profeta, deberían creer por el resultado del mensaje que Juan estaba dando y que estas personas estaban demostrando con su vida. Llegaron pecadores, escucharon el mensaje a la orilla del río de Juan, ellos se arrepintieron, ahí mismo se bautizaron y entregaron su vida al Señor. Esta evidencia daba la otra cara de la credencial, que al fin y al cabo entonces Jesús seguía siendo quien decía ser. Por eso ellos seguían contestando: no lo sabemos. Entendían que si era un profeta, era el Hijo de Dios Jesús, y entendían que si aún este era un simple hombre, pero el testimonio, lo que estaba causando en las personas malvadas como las prostitutas y los publicanos, debería representar realmente un mensaje poderoso que estaba haciendo algo en el corazón de estas personas. Una u otra respuesta los llevaba a reconocer que Cristo era el Señor. Pero ahora aparecen aquellos hijos que dijeron sí, pero no aparecieron. Y esto entonces son los religiosos judíos a los cuales Jesús estaba hablando. Ellos, bien familiarizados ya con la ley de Dios, y que exteriormente siempre se conducían y su conducta era semejante a la voluntad del Señor. Parecía que decían: sí, Señor, haremos lo que tú quieres, entregamos nuestra vida a ti, donde quiera que vayas te seguiremos. Pero al fin y al cabo no lo hacían, ni siquiera querían reconocerlo. Las prostitutas y los publicanos dijeron no, pero se arrepintieron y volvieron a Cristo. El hijo que dijo no, pero se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Los religiosos dijeron sí aparentemente al Señor, pero luego no hicieron lo que la voluntad del Señor les pedía. Ellos dicen, pero no hacen la voluntad del Señor. Así que la lección clara de todos estos pasajes entonces es: hacer la voluntad de Dios es la única cosa necesaria que tenemos que tener en nuestra vida. Entonces, la pregunta ahora, habiendo visto el mensaje y entendido lo que representó la pregunta a Jesús, la parábola a Jesús, es: ¿tú aceptas las credenciales de Jesús? Si hoy la pregunta fuese para nosotros: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué responderías? Cualquiera de los dos te llevaría a aceptar que Jesús es el Señor, que Jesús sigue siendo Dios, que Jesús sigue siendo ese Mesías
que debía venir. Responda lo que respondas, no va a cambiar nada. La verdad es Cristo, creas lo que creas, responda lo que responda o te niegues a responder, nada puede cambiar ni negar esta realidad. Así que si te atreves hoy a evitar esta pregunta, esa es la única respuesta que vas a llegar aún rechazándola. Cristo es el Señor. Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Quieras decir lo que quieras decir, encuentres los argumentos bíblicos y válidos en esta verdad o no, hay toda una naturaleza y una creación que sigue diciendo y clamando a gran voz que Cristo es el Señor, lo crea quien lo cree, lo confiese quien lo confiese, pero esa es la verdad y sobre esa verdad vamos a ser juzgados. Por eso la Biblia nos dice que solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿reconoces las credenciales de Jesús? Y de vuelta, si no lo haces, déjame decirte que no estás viviendo. No estás viviendo en la voluntad de Dios, en gozo, en paz, en certeza de vida, en esperanza. Tal vez algunos puedan decir, yo soy bueno, yo hago lo mejor que puedo, todo lo mejor posible que puedo ser lo soy, y no soy tan malo como otros que cometen hechos atroces como prostitutas. Y aquellos que roban y engañan, aquellos que cometen fraude, aquellos que están condenados. Pero el simple hecho de no reconocer a Jesús como Señor y Salvador es lo único malvado que puedes encontrar en tu corazón para quedar fuera de la vida eterna que el Señor nos promete. Solo rechazar a este hombre, solo aceptar a este hombre como lo han hecho estos judíos, estos sacerdotes, solo te privará de una vida eterna en la gloria de Dios. Hoy tal vez prefieras tu reputación como ellos, tu voluntad antes que la voluntad de Dios, las cosas de este mundo antes que las celestiales. Y si crees que estás evadiendo la pregunta, déjame decirte que sin duda alguna tendrás un juicio justo y esta será tu condena, la ira eterna de Dios. Nadie puede escapar ni burlarse de Dios, nadie puede esconderse de Él. Toda rodilla se doblará ante Él, pero el destino eterno para algunos será la gloria y para otros la ira de Dios en el infierno. Por eso nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Acepta a Cristo, acepta quién es Él, arrepiéntete y deja tu mala vida, deja tu pecado que te aleja solamente de Él y síguele. Tal vez te preguntes, entonces, ¿cómo puedo saber si he reconocido las credenciales de Jesús o no? ¿Cómo puedo evaluar mi vida si estoy viviendo a la luz de esta enseñanza? ¿Cómo puedo saber realmente si estoy llevando una vida cristiana como Jesús la pide o estoy errando pensando que lo estoy siguiendo?
Y aquí está la pregunta con la respuesta. Romanos 1, 21, 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a dioses que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Lo único que dejará ver que realmente conoces a Jesús en tu vida es si haces y glorificas su nombre y su voluntad. Muchos podrán decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo sigo a Cristo, pero luego ves en su vida y dices y notas que realmente no se nota ni un poquito. Podrían pasar tan desapercibidos entre la multitud como uno más del montón y nadie se daría cuenta que hay un cristiano entre ellos. Si nadie entonces nota algo distinto en ti, si nadie nota algo diferente en tu manera de hablar, si nadie nota o acude a ti por esperanza en sus peores momentos de dificultad, para tal vez probar con ese Dios que tú dices que sigues. Si nadie entonces se interesa en tu Dios por tu conducta, déjame decirte que has dicho sí, pero no has ido a trabajar a la viña. Pero ahora, si has dicho no o no has vivido conforme a lo que pedía nuestro Señor y su voluntad, hoy es el día para arrepentirse y obedecer. Hoy es el día donde el Señor dice, está bien que sean lo peor del mundo, que su conducta haya sido malvada. Pero el Señor nos da una oportunidad más. Si has escuchado el Evangelio, si has escuchado que solo Jesús puede salvarte, puede perdonarte, solamente debes responder en arrepentimiento y seguirlo. Y ojo, no estoy hablando solo de una conducta hacia los hombres, sino primeramente ante los ojos de Dios. Porque si realmente vives para el Señor en secreto como cristiano, esto mismo se notará en público. No debemos caer en pensar que debo tener actitud o comportamientos moralmente buenos, sino que debo reflejar lo que ya hay en mi corazón, Cristo, mi Señor. Porque si eso no pasa en mí, si eso no pasa en mi intimidad, si eso no pasa en los secretos, si eso no pasa con mis íntimos, entonces en el exterior lo único que voy a mostrar es hipocresía, no la verdad que hay en mí. Y esto realmente debe ser tomado con seriedad. Se acercan tiempos donde la verdad será tan diluida al punto que tal vez ya no sabremos diferenciar qué es cierto y qué es un invento de la inteligencia artificial. Ya no sabremos si es algo que debemos creer, que debemos hacer, que nos están mintiendo, que es una conspiración o lo que sea, porque todo va a ser tan confuso, tan diluido, que realmente la verdad para aquellos que no la siguen será probada, su fe será probada. Si ahora no confiamos entonces en este Cristo, si ahora entonces no pudimos reconocer y ver sus credenciales que nos dejan tranquilos, que nos dejan saber que seguimos al verdadero y único Dios, entonces más adelante
probablemente tampoco lo podremos hacer. Si ahora no disfrutamos de su presencia en oración, si no lo escuchamos en su palabra, no creo entonces que después sea mi deseo o el de cualquiera de ustedes pasar toda la eternidad con ese Dios que no quise escuchar y con ese Dios con quien no quise compartir un tiempo aquí en mi vida. Entonces, si no es ahora, probablemente no sea después, a menos que clames en arrepentimiento para que Él te transforme, te perdone y puedas llegar hasta su gloria y su voluntad. Si no predicas tampoco hoy, probablemente no lo hagas más adelante. Si no reconoces a Cristo hoy en tu vida y no tomas en cuenta para cada decisión de ella, difícilmente seas ese hijo que hizo la voluntad del Padre o que no la hizo, pero luego se arrepintió. Por eso nuevamente hoy es el día para arrepentirnos, cambiar esta manera de vivir, porque Cristo nos está esperando. Cristo no rechaza al que va a buscarlo para cambiarlo y perdonarlo. Y ahora, si tal vez este mensaje no ha sido contundente para ti, o si tu conciencia ha sido cauterizada, como dice la palabra, y no puedes analizarte correctamente, seriamente, crudamente con la verdad, solo puedes hacer una sola actividad que te ayudará a darte cuenta de todo lo que estuvimos hablando. Ve con total sinceridad a aquellos que son tu círculo íntimo y pregúntale si ve un cristiano en tu vida. Dile allí a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, a tu entorno, a lo de tu trabajo, a donde estudias, realmente tú puedes ver un cristiano en mí, y allí tendrás tu respuesta si es que no la quieres ver. Ellos claramente podrán decirte lo que hay y reflejas en ti. La imagen y semejanza de Dios o tu propia imagen y semejanza lejos de la voluntad del Señor. Tal vez algunos podamos sorprendernos al escuchar que tal vez no sabían, ni siquiera nos consideraban cristianos, porque nunca tuvimos la valentía siquiera de decir que Cristo es mi Señor. Así que esa es la alarma, esa es la señal. Si aún nosotros mismos queremos engañarnos, la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso. Así que si quieres confirmar que vas por el camino correcto, puedes hacerlo. Y si no, es una advertencia más de nuestro Señor para arrepentirnos, para cambiar, porque mañana puede ser muy tarde. Es hora de volver a Cristo y demostrar que realmente hacemos su voluntad y es el deseo de nuestro corazón. Solo así seremos aquellos que creen, que ven la credencial de Cristo, ven su autoridad y la vamos a seguir. Si no lo creemos, si no lo vemos así, vamos a seguir viviendo bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad del Padre, porque nadie que no cree realmente hará algo. Amén.